Listo. Entonces, si todo está bien, tengo mis notas para la clase de hoy. Excelente. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de nuestra clase de residuos sólidos y el problema más que nada del contexto actual de los residuos o el contexto de los residuos en las ciudades. El problema. Al 2015, en el Perú existían 12 rellenos sanitarios autorizados. Si buscan en la página del MINAM, ya deberíamos, ojalá, estar llegando a 23, según lo planificado. En 2018 se pusieron a inaugurar varios rellenos medianos para poblaciones que ya habían sido identificadas como hace 9 años antes y han estado inaugurando cosas interesantes por ahí. Los interesados pueden buscar en la página del MINAM exactamente cuántos son los rellenos autorizados, fabricados para hacer rellenos a la fecha. Para una población que supera los 33 millones de habitantes, bueno, aproximado. Esta situación demuestra que persisten graves problemas que impiden la rápida implementación de infraestructura para la adecuada disposición. En cualquier momento, si desean, pueden poner sus comentarios o mensajes en el chat de esta clase. Recuerden también que este salón está prestado porque estaba vacío y lo agarramos, fuimos con nuestra banderita y hicimos la toma, porque el otro tenía una persona durmiendo que, bueno, ¿qué podemos hacer? Y no podía grabar. Acá sí podemos grabar. Hoy en día las ciudades promedio generan hasta 1 kilogramo por habitante por día de residuos sólidos, lo cual hace que, como en el caso de Lima, se genere hasta un total aproximado de 8.000 toneladas de residuos sólidos diarios. ¿Cuántos son 8.000 toneladas? Pues digamos que sea basura súper densa, residuos sólidos muy densos. Digamos que 1 metro cúbico es 1 tonelada. Digamos que los salones de la UNTELS tienen, a ver, ¿cuánto podría tener? 15 por 5, 15 por 10 tal vez, 150 metros cuadrados, por 3 metros de altura, 450 ya. Digamos que 500 toneladas. 1.000 toneladas serían 2 salones de la UNTELS, 8.000 toneladas serían 16 salones completamente llenos de residuos. Entonces, es algo conservador porque en realidad la densidad de los residuos sólidos es usualmente 0.83, no es 1 a 1, pero para que se den una idea, 16 veces o más el volumen de 16 salones o más. Es más fácil cuando estoy parado en el salón y puedo al ojo más o menos calcular el metraje, ¿no? Pero, bueno, avanzamos. El incremento del comercio ambulatorio. La problemática que tenemos con el tema de residuos, el incremento del comercio ambulatorio, bajo nivel de conciencia ambiental, incremento del consumo, baja cobertura en la recolección urbana. Si en algún momento alguien te dice que tiene el 100% de la recolección, habría que dudarlo. No importa que sea Miraflores, no importa que sea San Isidro, que sea La Molina, es difícil tener el 100% de la recolección. Tal vez lo que te está diciendo es de que tiene un camión recolector que pasa por todas las calles del distrito. Bueno, también es una forma de medirlo. Manejo conjunto de residuos, no los manejan separados, sino que por más que separe el generador, igual todo se mezcla en el camión.
falencias en la administración, control, vigilancia y falta de recursos, ¿no? La problemática general de la gestión de residuos municipal. Tenemos el primer reporte nacional de indicadores urbanos 2018, donde nos da algunos indicadores interesantes. Siempre pasa cuando cambio de... Entonces, indicadores que nos ayudan a hacer una buena gestión. Tenemos la generación de residuos per cápita y totales. La cobertura de recolección domiciliaria. Y bueno, en el ámbito de la ciudad, la fuente de quien centraliza todos estos datos es el MINAM, actualmente la Autoridad de Residuos. Existencia de un programa de segregación de residuos en fuente, con un programa de incentivos, dentro del programa de incentivos del MEF, si hay o si no hay. También hay otro tipo de indicadores. ¿Cuál es el porcentaje de residuos dispuestos en los rellenos sanitarios? ¿Cuál es el porcentaje de residuos reciclados orgánicos? ¿Cuál es el porcentaje de residuos reciclados inorgánicos? Existencia de relleno sanitario en el distrito o en la provincia o en la región, bueno, hay provincia, distrito. Generación de residuos plásticos, cuántas toneladas por año, kilogramos por año por habitante, y todo eso cada ciudad debería estar registrándolo. Generación de residuos orgánicos, también cuánto es el porcentaje. Existencia de un relleno sanitario. Generación de residuos, eso ya lo vimos. No definido, no definido, y acá abajo sí. Ya, bueno, seguiremos. Esta tablita está sacada directamente del informe que les cuento. Generación de residuos plásticos, generación de residuos orgánicos en porcentaje, existencia de un plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos, un PIGARS. El PIGARS es solo para la provincia. No se les ocurra hacer un PIGARS para la universidad o un PIGARS para Villa El Salvador, no. ¿Cuál es la concordancia con las metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Pues el tema de residuos coordina con el 11.6, que dice, de aquí al 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad de aire y la gestión de los residuos municipales y de otro tipo. Como habrán notado, por su sagacidad y percepción, la palabra desechos no está en nuestra definición de la clase anterior. Esto es porque en algunos países hemos decidido, por ejemplo, en Perú, hablar de residuos sólidos, y en otros países se usa la palabra desechos sólidos. El 11.6.1, proporción de residuos sólidos urbanos recolectados regularmente y con descarga final adecuada del total de residuos sólidos urbanos generados. Y también el objetivo del desarrollo 12.5, al 2030 reducir considerablemente la generación de residuos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Bueno, y el indicador que quiere medir por ahí es la tasa nacional de reciclado, toneladas de material reciclado. ¿Todavía todos despiertos?
Excelente. Un solo sí es suficiente, no se preocupen. Seguiremos. No hay más comentarios. Perfecto. Entonces, en el primer reporte nacional de indicadores urbanos, las 30 ciudades estudiadas presentaban una generación domiciliaria de residuos per cápita dentro de los rangos promedios establecidos por el MINAM, como aceptables. No hagan caso de ese 27, no sé cómo se me escapó. Encontrándose todos entre 0.36, que es bajo, y 0.70 kilogramos, que ya es un poquito alto, por kilogramos por habitante por día. Cuando hacemos la caracterización de un distrito, al final cuando dividimos por el número de habitantes nos sale pues la generación per cápita, que es lo que seguro les saldrá a ustedes también cuando me envíen su informe del trabajo, me envíen su trabajo encargado número 1. La ciudad que mayor volumen de residuos domiciliarios per cápita produce es Pucallpa. Interesante. Con 0.67 kilogramos al día, seguido de Cusco, Huancayo, ambos con 0.63. Profe, pero no sería más bien que Lima, por tener más consumo, tener más gente, tener más, etcétera, pues eso es lo bonito de los indicadores. Los indicadores tienen mucho que ver con la estadística. Entonces, si dividimos por el número de personas, las ciudades que generan más ha sido, pues en este caso, Pucallpa, Cusco y Huancayo. Podría ser que hayan zonas en Lima, bueno, totalmente seguro, ¿no? Que puedan estar produciendo, o personas que puedan estar produciendo más de 1 kilo al día de residuos por persona, ¿no? Per cápita. Pero cuando se promedia, también hay muchas personas que generan mucho menos residuos. El promedio es más bajo. Por si acaso, no, ningún por si acaso. Simplemente, si en algún momento descubren que han entrado a esta clase y no tienen grupo, me avisan, por favor. Sucede, a veces hasta antes del parcial que llega alguien más. ¿Quién gestiona y maneja los residuos de la ciudad? La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, o de cariño que le decimos el Decreto Legislativo 1278, o la 1278 para los amigos, nos dice que las municipalidades provinciales, en lo que concierne a los distritos del cercado, y las municipalidades distritales son las responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario. Profe, ¿y si dejo mis residuos en la esquina, se los lleva la MUNI como siempre? Sí, legalmente sí, y solo sí son residuos domiciliarios. Si poco a poco has estado comprando la casa del vecino, la casa del otro vecino, la casa del otro vecino, nadie se ha dado cuenta porque parecen 4 casas, pero adentro tienes un taller tremendo de tintes, de cuero, de lo que quieras. Esos residuos técnicamente ya serían residuos industriales, los que tengan algún tipo de componente químico, ¿no? Además de los servicios de recolección y transporte. Bien. Oh, una cosa más. Cuando hablamos de residuos, hay 3 variables. Hablamos en función de su peligrosidad. Es fácil saber cuáles son peligrosos y cuáles no peligrosos. Bueno, a veces. Hablamos en función de
Bueno, del origen, que ya no se habla mucho, y hablamos en función del ámbito. Existen claramente dos ámbitos, el ámbito municipal y el ámbito no municipal. Este curso está basado en el ámbito municipal. La mayoría de las cosas que veamos tienen que imaginárselas desde el punto de vista de los problemas municipales. Tengo bastante experiencia también en el ámbito no municipal, entonces les contaré algunos tips y algunas cosas cuando sea pertinente. Ya, me faltaba esta ultimita. Acá, por ejemplo, dice los puntito, 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 además de los servicios de recolección, transporte y disposición final de los residuos municipales. En el ámbito municipal, es decir, todo lo que es responsabilidad de la municipalidad, hablamos de recolección y transporte como una sola fase, un solo proceso. Ya verán que en el ámbito no municipal, ahí está separado. Para todo lo que es recolección, para todo lo que son pensar en el rol de una municipalidad, recolección y transporte está unido. Nosotros aprenderemos, o les voy a enseñar que son dos cosas diferentes. Entonces, cuando trabajen con municipalidades, ya saben que unen los dos conceptos, las dos ideas, y cuando trabajen con empresa privada u otras instituciones, las separan. Generación de residuos domiciliarios per cápita. Datos del 2017. Pucallpa tiene bastante. Ya vimos que tenía 60 y tantos, 0.60 y tantos kilos, ¿no? Y podemos buscar por ahí que Lima tampoco no se queda atrás. Está quinta, 1, 2, 3, 4, 5, sexta. Quien menos residuos genera es Cerro de Pasco, solamente 0.4 kilogramos por persona. Bastante interesante. La generación por persona nos ayuda a saber cuando crezca la población cuánto más vamos a necesitar en camiones, en espacio de relleno sanitario o en espacio de la planta de tratamiento de residuos. A ver, continuaremos. Tenemos aquí el primer reporte nacional de indicadores urbanos. Vamos a ver, no lo leo acá, está muy pequeño para mí, así que voy a agrandar esto. Generación de residuos domiciliarios totales y plásticos. La ciudad, 2017-2015. ¿Cómo ha ido evolucionando? Tenemos la generación de plásticos, la generación de materia orgánica y la generación per cápita domiciliaria. Entonces, un caso cualquiera, miremos Piura. Piura tiene toda esta línea azul de, o mejor miremos Lima, que está acá, limeño. Tenemos toda esta generación. La materia orgánica es prácticamente el 50% de los residuos de la casa. Y los plásticos son un pedacito, ¿no? Que podría estar por acá. Y todo lo demás, ¿qué será? Papeles, cartones, vidrios, latas, etc., ¿no? Este cuadro nos ayuda a ver cosas súper interesantes. Por ejemplo, que en Iquitos, que hay buena temperatura, hay humedad y se genera una gran cantidad, miren, prácticamente 63%, 65, 60% de residuos orgánicos. Si pudiéramos solucionar el problema de los residuos orgánicos, pues mágicamente habríamos hecho algo que no ha hecho nadie. Nadie en el Perú ha solucionado ni siquiera el 10%
del problema de los residuos. Y en Iquitos tenemos la hermosa posibilidad, si es que alguien soluciona el problema de los orgánicos con algún pues tipo, alguna tecnología, ¿no? La que sea, tantas y tantas tecnologías que existen para tratar orgánicos, baratas y caras, eficientes, eficaces y demás, pues sería algo maravilloso. Cobertura del servicio de recolección. Si se dan cuenta, se trata de llegar al 100%. Hay ciudades pequeñitas, por ejemplo, Tumbes, Moyobamba, Puno, bueno, Moyobamba ya no es tan pequeñita, pero bueno, que pueden tratar de llegar al 100%, pero si se dan cuenta, si hacemos un zoom por acá, no están exactamente al 100%. Igual es un gran logro. Usualmente el promedio de recolección está pues entre los 40 y los 60% de la recolección. Cuentan las leyendas que Arequipa, cuando era famosa por ser súper limpia, tenía también una recolección súper alta. Claro que habían otros factores ahí, ¿no? Habían factores que nos decían que, además de eso, los arequipeños un poco antiguos eran bastante más limpios y no botaban la basura en la calle. Actualmente ya lamentablemente no es así. Aquí tenemos rellenos sanitarios. Es un mapita un poquito antiguo, como les digo. Ahí se han estado inaugurando rellenos pequeños por diferentes lados. Yo sé que por aquí había un par, por aquí había un poco más, por aquí de todas maneras había. Bueno, pero estos son los rellenos autorizados que habían a este corte. Tenemos nuestro anuario de estadísticas ambientales de 2018. Profe, ¿y podemos conseguir el anuario de estadísticas ambientales 2020? No. ¿Y el del 2019? No sé. Lo que tienen que comprender es de que se cierra el año 2019, recién la gente que agarra datos, por ejemplo, podría ser en el caso de residuos, las municipalidades tienen que ordenar y validar sus datos, luego lo envían a la autoridad, que la autoridad va a revisar, ordenar y validar también los datos, y después de eso lo mandan a que los estadísticos, la gente que recopila, haga el anuario. Entonces, podría ser, ojalá, tal vez, que ya estén disponibles las estadísticas ambientales 2019. Como ahora hay tantas computadoras tan poderosas, podría ser que lo estén haciendo más rápido, pero antes teníamos que esperar prácticamente 10 meses para que tener el anuario del año pues, anterior, ¿no? Acá nos dice generación de residuos domiciliarios también, per cápita. Y una vez más Pucallpa está arriba. Bajando un poco a lo local. Bueno, lo cual, sí, al local. Aquí está Lima. Parece una manchita, parece una flor, parece algo, parece. Lima avanza sobre 3 valles. El valle del río Rímac, el valle del río Chillón y el valle del río Lurín. Rímac ya perdió el 90% de sus tierras agrícolas en Lima. Quedan 1.500 hectáreas. Chillón perdió el 60%, quedan 6.000 hectáreas en la parte baja. Y Lurín ha perdido el 16%, quedan 5.000 hectáreas, en una cuenca más pequeñita, 5.000 hectáreas. Lima tiene 43 distritos, tenía menos, pero bueno, de vez en cada cierto tiempo vamos creando distritos. Tal vez en unos años se pueda partir algo grande, ¿no? No sé si Comas o más allácito, que hay distritos muy grandes. Una población de casi 10.000 habitantes, superficie de
2.600 kilómetros cuadrados. Densidad poblacional, la tenemos ahí. Generación per cápita promedio, 0.65 kilogramos por habitante por día. Generación estimada, 7.000 toneladas por día, 7.452. Profe, no tenía otra diapo que decía 8.000 y tantas. Son diferentes fuentes. Depende de cómo hayan hecho la multiplicación, varía un poco. Disposición controlada. 89.4% de los residuos, según estos datos, van a un relleno sanitario. Disposición no controlada, el resto. 10% y un poquito. Salimos de nuestra Lima, aunque para el próximo ciclo, los que quieran acompañarme el próximo ciclo en este mismo curso, creo que voy a poner Latinoamérica antes de Lima, Perú, como para ir bajando y haciendo focus. En América Latina y el Caribe somos una población súper grande, 518 millones, y eso era al 2001, datos de la OMS. Población urbana, el 75% y continuaba la migración. Tasa de crecimiento, 1.6%. Hay varias regiones del mundo que tienen tasa de crecimiento 1 o 0.9. Ya la población no crece igual, ¿no? Se está contrayendo. Datos regionales, también datos antiguitos, pero no he conseguido estadísticas más modernas que me den este tipo de dramatización. Por ejemplo, personas que viven y trabajan en botaderos de la región. Son gente que hace cuevas en la basura de las montañas y montañas de basura y vive ahí. O si no, agarra cartones y comienza poco a poco a construir sus casitas, etc. En Chile, al año 92, habían 25.000 personas viviendo y trabajando dentro de los botaderos. Ustedes ya saben, por nuestra clase anterior les expliqué que un botadero no es un relleno. A ver, velozmente, cuéntenme, ¿cuál sería alguna diferencia entre botadero y relleno? Pónganla aquí en nuestro chat. Listo. Ya tenemos por lo menos 5 aportes de la gente proactiva y despierta de esta clase. Tengo que verificar que mi micrófono esté prendido, porque no voy a hacer que nadie me escuchó. Listo. Muchas gracias por... Ajá. A ver, ¿qué tenemos por acá? Botadero informal, relleno formal. Sí. El relleno tiene planificación, tiene permisos. El botadero es cualquier lugar que la gente empezó a botar residuos. El botadero puede contener cualquier tipo de residuos en cualquier cantidad y un relleno sanitario también puede contener cualquier tipo de residuos urbanos, no peligrosos, y en cualquier cantidad, pero no desparramados. Es decir, poco a poco vas haciendo la celda del día y los vas cubriendo y cubriendo y cubriendo hasta que se acabe tu área de relleno. Ya, estamos bien. Los rellenos sanitarios están delimitados y deberían tener todos algún tipo de pared, reja, delimitación para que la gente no entre ni salga y los animales no entren ni salgan. Un botadero, pues, es tierra de nadie, entra y sale quien quiera por donde sea. No tiene ni puerta, ni garita de control, ni nada. Chile, 25.000 personas. Uruguay, un país tan, pero tan avanzado, 5.800. México, 27.000. Siempre ha estado lleno de... Un poco desordenado es el vecino de México.
Nicaragua 1000, El Salvador 500. En Brasil, 45.000 niños y adolescentes viven y o trabajan en los botaderos. En Perú, 6.000 niños, mujeres y ancianos viven y o trabajan en los botaderos. Datos de generación per cápita referenciales. Jamás les voy a preguntar datos, porque el dato del día de ayer ya puede ser que no sea el dato del día de hoy. Referenciales. México DF. Son tan despilfarradores, generan tanta basura, compran tantas cosas que no necesitan o con tantos empaques que generan 1.2 kilogramos de residuos por día por persona. Río de Janeiro, también 1 kilogramo de residuo por día por persona. Buenos Aires, en esa época estaba muy bien su economía, 0.88 kilogramos per cápita. San José, 0.96, San Salvador, 0.54, Ciudad de Tegucigalpa, 0.65, Ciudad de Lima, 0.56. Uy, más mensajes de mi público, vamos a leer. Un botadero es un espacio cualquiera donde se ha ido acumulando residuos, es informal, mientras que un relleno tiene planificación y es formal. Sí, el relleno está con geomembrana, es verdad, los botaderos jamás. Y claro, un relleno de verdad tiene la geomembrana antes de poner los residuos. Cada cierto tiempo se tapan con tierra y todo. Ya les daré más detalles de esto cuando nos toque la clase de relleno. ¿Sí? El botadero es disposición inapropiada, el relleno tiene disposición, ya, el relleno sanitario tiene disposición final, en botadero no hay ningún tipo de control. Ya, estamos bien, estamos bien. Características de los residuos. Cada población tiene cierta generación que es ligeramente diferente al resto. Por eso los estudios de caracterización nos dan varios datos interesantes de acuerdo a lo que querramos hacer. Como estamos haciendo caracterización básica para aprender, ustedes están midiendo peso-volumen y sacando la densidad. Por ejemplo, en Asunción, el peso de los residuos es de 180 kilogramos por metro cúbico. Y en Buenos Aires, 250 kilogramos por metro cúbico. Oh, qué raro. ¿Y por qué 2 metros cúbicos, dos cubitos igualitos, uno pesa mucho más que el otro? Muy interesante, pues tendríamos que ver más detalle. Podría ser, por ejemplo, que en Asunción consuman mucho plástico, metales y, no diré, muchos plásticos y papeles. Plásticos y papeles tienen poca densidad, pero podría ser que en Buenos Aires consuman mucho alimento. Los orgánicos pesan más o generen muchos residuos de metal. Los residuos de metal pesan más. También tenemos porcentaje de humedad. El porcentaje de humedad depende también de la caracterización, de las características del residuo. Un residuo con muy poca materia orgánica o con residuos orgánicos, con pocos residuos orgánicos, tiene poca humedad. Un residuo con muchos residuos orgánicos, una sopita, un tacu-tacu con su recutecu, con su concolón y demás, tienen más residuos orgánicos. Poder calorífico inferior se ha medido para algunas de estas ciudades y tenemos cosas interesantes también acá. México DF tiene 3.200 kilocalorías por kilogramo. También eso nos da muchas pistas.
residuos que tienen bastante poder calorífico son residuos que deben tener mucho plástico, o deben tener mucho cartón, o deben tener mucha madera. Porque cuando tienes residuos húmedos, de alguna manera, pues no hay suficiente ahí poder calorífico para calentar nada. Si quemas los metales no te dan prácticamente ningún poder calorífico porque no generan calor. Cuando rompes las cadenas de carbono de los plásticos es donde generas bastante calor. Entonces en el México DF parece que están viviendo bastante bien y compran un montón de gaseosas o compran un montón de cosas empacadas en diferentes empaques de plástico. Estados Unidos también tiene, no tenemos acá su peso específico. Bueno, estas cosas están en el libro de Chovanopoulos. Sale acá su poder calorífico inferior. Cobertura de recolección. Países usualmente pequeños u ordenados. La cobertura es de más del 90% en la recolección. Está Chile, Trinidad y Tobago, Cuba. Del 70 al 90% de la recolección de residuos. Brasil, Perú, Uruguay, Venezuela, México. 50 al 70%, ya países más desordenados, ¿no? Costa Rica, Bolivia, República Dominicana, Granada. Menos del 50%, está grave la cosa, ¿no? Haití, Honduras, Paraguay. Disposición final de residuos sólidos. Lamentablemente este cuadrito ya está demasiado desfasado, pero como referencia hubo una época, el 2001, en que las ciudades no tenían rellenos sanitarios. Perú tenía 2, El Salvador tenía 1, Chile como país tenía 8 y otros países no tenían nada. Aquí sale también el tema del relleno sanitario manual, que es un rellenito chiquitito que uno hace una zanja en el suelo y ahí comienza a almacenar los residuos, es para poblaciones pequeñas. Y un relleno controlado, un botadero controlado, es una terminología interesante que se inventaron, que era, si es que ya se inventaron en los 80s, 90s, si es que ya tengo yo en mi localidad un botadero, foco infeccioso horrible y mal manejado, lo que hago como municipalidad es, le pongo cerco, le pongo garita de ingreso, comienzo a tapar con tierra lo que llegue en el día y poco a poco lo voy manejando como si fuera un relleno. Eso sí, nunca tuvo geomembrana, canalización de lixiviados, captura de gases, nada de esas cosas, que son obligatorias para un relleno. Efectos de los residuos en la salud humana. Genera olores, ruidos, bueno, no necesariamente el residuo, sino el mal manejo de residuos y en los botaderos y demás, ¿no? Olores, ruido, polvo, vibraciones, objetos punzocortantes, vectores, enfermedades respiratorias, demás. De vez en cuando nos topamos con noticias como esta. Noticia sacado de un medio internacional, ¿no? Extraño brote en Perú. En Perú, 137 personas de una remota población al norte del país tuvieron que ser atendidas esta semana. Afectadas por... Uy, ¿dónde estará mi voz de narrador? Ya, a ver. Extraño brote en Perú. En Perú, 137 personas de una remota población al norte del país tuvieron que ser atendidas esta semana, afectadas por un extraño brote epidémico. El director de la Unidad Territorial de Salud de la provincia de Bagua informó que la enfermedad, con expresiones de diarrea, fue localizada en el caserío de Tolopampa. Se trata de un brote... no sé, estoy fuera de práctica con mi voz de narrador de noticias, pero bueno. Hubo un brote extraño y parece que fue una virosis generalizada.
son noticias que se ven de vez en cuando hay, punto aparte del coronavirus, ¿no? Cuando hay poblaciones con mal manejo de residuos, se tienen, sobre todo en zonas calientes, se tienen muchos vectores y es un caldo de cultivo para que cualquier cepa, derivación, mutación, mejora de la enfermedad, pues pueda saltar a los humanos y contagiarlos. Expertos de la OPS, ¿alguien sabe qué cosa es la OPS? Nadie sabe lo que es la OPS. ¿Alguien sabe lo que es la PAO? Organización Panamericana de Salud. Pues sí, pero por favor escriban. Listo, muchas gracias. Ojalá que no lo hayan cortado y pegado. Aunque ahora que... Pues, sí, no, tendrían que escribir. Gracias igual gracias por la respuesta. El tema con hablar en nuestra clase es de que si tenemos que hacer justicia y desean hablar, tendría que dejarlos hablar a todos. Entonces, si en algún momento los 36 quieren intervenir de alguna manera, se va a escuchar uno sobre otro, y ahí ya no entendemos nada. Pero sí, exactamente, que es lo mismo que decir la PAO. Pan American Health Organization, si es que estoy bien. Datos en Perú, residuos del ámbito municipal, cantidades recolectadas, ahí hay más de 20.894 toneladas por día, municipalidades que realizan recojo, 1.777 de 1.842. Por favor, díganme sin usar calculadora, o ya pueden usar calculadora, ¿cuántas municipalidades no realizan recojo? No, mejor no me digan, pónganlo acá en el chat. Profe, pero no puedo calcular porque estoy impactado, profe. ¿Cómo es posible eso? Ah, ya, les cuento. Existen en nuestro país lugares donde no se hace recojo de residuos. Es verdad. ¿Cuánto le salió? 132, 32, 30, no, 32 no, 35 tendrían que ser. A ver, vamos a ver. 65, 165, puede ser. No sé, mis matemáticas mentales no están tan pulidas últimamente. Pero bueno, entonces, sí, es la pura verdad. Hay lugares, municipalidades en nuestro país que no tienen camión de residuos, no tienen personal de residuos y no recogen los residuos de los vecinos. Frecuencia de recojo municipal. Esta es otra parte interesante. 743 municipalidades recogen los residuos de manera diaria. 373 municipalidades recogen los residuos de manera interdiaria. 368 municipalidades recogen los residuos 2 veces a la semana. 293 municipalidades recogen los residuos una vez a la semana. Y llegó la hora de una rica votación. A ver, por favor, tipeen qué alternativa piensan que es la correcta o la más correcta.
tenemos diaria, interdiaria, 2 veces a la semana o semanal. Pongan por favor sus comentarios en el chat. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? Suficiente, suficiente. Con esto ya más o menos tengo un rato. A ver, interdiaria, 2 veces a la semana. Interdiaria, 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 interdiaria. Semana, interdiaria, 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 diaria. Excelente. Les voy comentando, no hay respuesta correcta. Cada población, usando su cerebro, pues, ¿no? Tendrá que decidir cuál es su frecuencia de recolección más adecuada. Además, hay varios factores, varias cosas que tenemos que considerar. Por ejemplo, matemáticamente o técnicamente hablando, solamente si revisan algún libro de residuos o de logística, te dirán que lo más efectivo es la recolección interdiaria. Entonces, si nos ponemos completamente técnicos, vamos a votar por la recolección interdiaria. Pero las matemáticas, la técnica, lamentablemente, no lo son todo en este mundo. Si tenemos un distrito pudiente que exige que le recojan todos los días, o lo has acostumbrado a que recoja todos los días, pues tendrás que seguir recogiendo todos los días. Si tienes un distrito súper desordenado que genera un montón de residuos, pero no quieren generarlos ni ponerlos a la hora en la que pase el camión, tendrás pues que hacerlo diario. Pasamos a la siguiente idea, ¿no? El interdiario. El interdiario es una buena opción también, o bueno, como todas estas opciones, está pensando en que los orgánicos sí pueden aguantar un día. Entonces, si recoges interdiario, nada se va a degradar completamente, ni apestar completamente, ni llamar ratas, ratones, insectos, cucarachas, no sé, todos esos tipos de fauna urbana que llegan cuando huelen mucho los residuos. Si tienes una población que no genera muchos orgánicos o que no genera muchos residuos y ya has calculado tus costos-beneficios, tus recursos y demás, podrías también ver que lo más efectivo sería 2 veces a la semana. Puedes recolectar 2 veces a la semana. Hay poblaciones que casi no generan orgánicos, porque está en la costumbre darle todas las sobras al chanchito que está ahí al costado, ¿no? Es más, puede asomar la cabeza por la ventana de la cocina y ahí le dan de comer, ¿qué será, no? O si no, la gente que tiene los cuyes en la cocina y todas las hierbitas van cayendo, las van botando para que el cuy vaya comiendo. Los gorditos luego se comen al cuy. Entonces, no hay respuesta correcta, pero si en algún momento les preguntan, pues logísticamente hablando o matemáticamente hablando, lo más efectivo es la recolección interdiaria. ¿Algo más? No, todavía. Después les comento. Ya, seguiremos.
Residuos del ámbito municipal. Algunos datos interesantes, también de estadísticas ambientales. El destino final por municipalidades. 572 municipalidades envían sus residuos a los rellenos sanitarios. ¡Qué bien! 1278 mandan sus residuos a algún botadero. Es decir, oye, tú, chofer de la municipalidad, recoges los residuos, luego te vas conduciendo lejitos y en la quebradita tal, ahí lo botas. 69 municipalidades, no las personas, la misma municipalidad, lanzan sus residuos al río o al mar. 464 municipalidades tienen algún tipo de piloto de segregación para reciclaje. 313 municipalidades queman sus residuos. Al año de 2016, 22 municipalidades hacían algún tipo de compostaje o tenían pozas para orgánicos para que se vayan degradando lentamente, etc. Bueno, no sé si en su vida se han dado cuenta de que Perú no está en la lista de los mejores del mundo. Tal vez digo, ¿no? No sé si en fútbol, no sé en qué cosas, pero si están viendo las cifras del coronavirus, por lo menos en coronavirus estamos ganando. Qué tristeza, ¿no? Pero en coronavirus estamos ascendiendo con los números. Otro triste galardón que tiene el Perú es que 2 de sus botaderos son famosos y ha sido rankeado entre los dos, bueno, tiene 2 puestos entre los 10 peores botaderos de todo el mundo. ¿Cuáles son? Pues el de acá, que es Quebrada Honda en Arequipa, y El Milagro en La Libertad. Son prácticamente ciudades hechas de basura. Puedes ver hacia el horizonte y ves un mar de montículos de residuos sólidos ahí, a la intemperie, ¿no? Con el viento haciéndolos volar y pasear por ahí. Esos dos han puesto al Perú en el ranking mundial de los peores lugares de manejo de residuos sólidos. Profe, ¿y quién hace el ranking? Bueno, ese ranking lo hizo ISWA, la International Solid Waste Association. Principales problemas de los residuos del ámbito municipal. Tenemos insuficientes rellenos, falta de escombreras, exceso de botaderos. Ya ven que un botadero es podría ser cualquier pampón, cualquier esquina que nadie esté usando y comienzan ahí a acumularse durante días, semanas, meses, años los residuos. Falta de segregación en fuente. Para eso, lamentablemente tiene también que ver con la educación de las personas. Yo he paseado por algunos lugares de La Molina, he paseado por lugares bonitos de Surco, y aún así, cuando hay un pampón, me trepo un rato para ver qué hay detrás del otro lado de la pared. Bueno, me trepaba cuando era un poco más, un poquito menos formal. Y habían bolsas de residuos. Personas elegantes o con dinero y con algún tipo de educación, aún así les gana el día, les da el afán, les da la gana, ¿qué será? Y lanzan su bolsa ahí. Falta de segregación en fuente, las personas no están
preparadas, educadas para segregar en fuente, y falta de capacidad de supervisión de las municipalidades. Residuos de las municipalidades, bueno, sí, en el ámbito municipal. Estos datos son del Anuario de Estadísticas Ambientales del 2016. Lima genera más de 8.000 toneladas día. Ya vimos que los datos varían un poco por ahí, depende de cómo haces la multiplicación. Lima genera 1 kilogramo de residuos por habitante. Podría ser que estemos hablando ya no de Lima provincia, sino de Lima distrito, o de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Solo el 88% de los residuos son recolectados. Digamos que fuera el 90%, entonces 800 toneladas por día no son recolectadas. 800 toneladas por día en 2 días son 1.600 toneladas. En 30 días, en 2 meses, en 10 meses, en 5 años, etc. Se van acumulando en algún lugar. Ingreso de residuos al relleno sanitario. Según los datos que tenemos, la mitad de los residuos que genera Lima ingresan al relleno, ingresan al relleno sanitario. El resto, no, sí, un poco más. 1.175.000. Bueno, para hacer matemáticas. Pero una parte de los residuos ingresa a rellenos sanitarios. El resto no se sabe. Para el 2034, Lima generará el doble de residuos sólidos. Si actualmente no podemos con los residuos, cuando sea el doble, pues podremos menos. No es la solución comprar cada vez más camiones, comprar cada vez más terrenos para hacer más relleno sanitario. Esa solución, en algún momento la pitita se romperá y ya no será, bueno, no es sostenible, ¿no? También tenemos datos de residuos biocontaminados de establecimientos de atención de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación de salud. En Lima, establecimientos de salud reportados, 505. Generación, 12.000 toneladas, el 2014. 12.000 toneladas al año. No es mucho, pero es biocontaminado. Biocontaminado tiene otro tipo de manejo y peligrosidad. Provincias de Lima. Esta caracterización, que a mí me gusta verla en gráfico de torta, jamás la pongan en barras, no es lo suficientemente clara o no da el impacto adecuado. Aquí vemos, según los datos de OEFA 2014, que la mayoría, el 51.6% de los residuos son orgánicos. ¿Qué quiere decir? Que con tecnologías conocidas como compostajes, biodigestiones y otros tipos de tecnologías, pirólisis y demás, se podría solucionar de alguna manera. ¿A dónde va la basura de Lima? Pues de Lima Norte estaría yendo al relleno Modelo del Callao. Los que lo conocemos sabemos que en realidad se llamaba La Cucaracha. Lo compró una empresa con dinero, hizo algunos trucos políticos, se saltó algunas, bueno, no había mucha normativa en esa época, pero saltó algunas cosas y lo convirtió en el relleno Modelo del Callao. El relleno Modelo del Callao, llegaron, miraron para todos lados que no haya nadie, taparon todo con tierra, eran montañas de basura, le pusieron geomembrana y encima hicieron el relleno. Entonces, sí, es una forma de adecuar un botadero. La forma en la que le hicieron fue
muy poco ordenada, como que entre gallos y medianoche querían sorprender algo, ¿qué será? Bueno, de Lima Norte, una parte, 30 y algo por ciento, 37%, irá al relleno de El Zapallal. Lima Centro distribuye en los 4 rellenos que tenemos. Un poquito va al, bueno, una fracción considerable va al relleno Modelo del Callao, un poco va a Guaycoloro, un poquito al Zapallal y el resto irá a Portillo Grande. De Lima Sur, prácticamente todo, el 90%, va a Portillo Grande, que nos queda cerca. Lima Este, todo va a Guaycoloro, porque queda cerca. Les diré algo muy interesante. Hay cálculos que indican que hasta el 60-70% del dinero para gestión de residuos sólidos se va solamente en el transporte. Es súper caro. Entonces, para que tratar de que sea un poco más rentable, etcétera, tratan de dejar los residuos en el lugar más cercano. Por eso es que Lima Este lo manda todo a Guaycoloro, porque lo tiene por ahí nomás. Y por eso es que Lima Sur también manda todo a Portillo, casi todo a Portillo Grande. Para eso, los rellenos tienen también ofertas, ¿no? Van a las municipalidades y le dicen, oye, municipalidad, pues hacemos un contrato de 5 años y yo te hago buen precio, pues ¿qué te parece si te cobro 27 soles la tonelada? Ahí está atractivo. Entonces la municipalidad, a veces de manera política, a veces de manera, si es que hay coima o no, o a veces de manera técnica, hacen los cálculos y ven cuál es el más rentable. Por más que Portillo Grande te cobre muy barato, si es que tus camiones van a estar atorados en el tráfico y pasar medio Lima para llegar, no te sale a cuenta como municipalidad. Datos de Lima Metropolitana, del PIGAR de Lima Metropolitana del 2013. ...2020, ya debe tener uno nuevo. Los PIGARs no se actualizan todos los años, se actualizan cada grupo de años, ¿no? 5, 7, 10, pero vamos a ver, tal vez ya tienen alguna mejora. Una vez más, vemos un comportamiento típico. Los orgánicos son aproximadamente el 50%. Tiene una fracción que son usables, los llaman inorgánicos. Una parte de los inorgánicos son plásticos, latas, vidrios, papeles y cartones, es decir, reciclables. Y están los inservibles, que son residuos que podrían tener papel, cartón, podrían tener materiales valiosos o no, pero lamentablemente están tan sucios, tan mezclados o tan cualquier otra cosa que no se pueden recuperar. O si se pueden recuperar es muy, no es rentable. Datos de OEFA también para Lima Norte, Centro, Sur, bueno, y este. El porcentaje de orgánicos es alto, más del 50%, y algunos valorizables por acá y por allá. Lo gracioso es que todo el mundo piensa que el reciclaje, sobre todo el reciclaje de plásticos, es la solución a los problemas. Y el tema es que es un tema vistoso, es un tema que se puede marketear, es un tema dramático que tiene un montón de apoyo nacional, internacional en los medios y demás.
porque los plásticos y los microplásticos y demás. Pero el problema urbano, si tuviéramos solamente $100.000 para un proyecto de 2 años, ¿qué nos conviene más? ¿Solucionar el problema de los orgánicos o el problema de los plásticos? Entonces ya ven que ponderando y ponderando dónde ingenierilmente uno tiene que poner los recursos, los orgánicos son la principal preocupación de la gestión urbana. Más datos interesantes de Lima. Tenemos residuos domiciliarios recogidos, la generación per cápita solamente en Lima. Si se dan cuenta, Lima Centro tiene mayor generación per cápita. O la gente es más pudiente o hay más comercios pequeños, o la gente mueve más material. ¿Qué será? También tenemos un cuadro de proyección de la población. Si tenemos el crecimiento poblacional y sacamos una línea, proyectamos cómo va a ser, podríamos seguir proyectando para saber cuántos residuos tendremos que manejar el año 2022, el año 2024. Una buena municipalidad súper técnica ya debería estar pensando, oye, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos desde ahora sacar el presupuesto para más camiones, o hacer un mejor contrato con un relleno, o tratar de tener pilotos para minimizar nuestros residuos, etc. Más datos, esta vez para barrido y limpieza de vías. Así como les estaba comentando, por si acaso sí leí cuando me dijeron que Petromás lo compró y que sí era la cucaracha, pero como ya lo estaba comentando, no he leído el mensaje de nuestro chat. Leo todo, lo tengo acá permanentemente abierto. Barrido y limpieza de vías, así como les dije que para el ámbito municipal, recolección y transporte lo tenían unido como una sola idea, barrido y limpieza de vías solamente es un tema, una idea, una consideración, una fase, un proceso del ámbito municipal. Cuando eres ámbito no municipal, eres una empresa, un colegio, una universidad o eres cualquier otra cosa, no te pones a pensar que tu barrido o tu limpieza es parte de una fase del manejo de residuos, porque es minúsculo. El único caso en el que lo consideramos es en el ámbito municipal, porque la municipalidad está acostumbrada a barrer todas o casi todas las calles. Otra pregunta de esas que me gustan. A ver, ¿en todos los países se barren las calles? ¿O en todos los países la municipalidad barre las calles? A ver, unas cuantas respuestas, por favor, aquí en nuestro chat. Profesor, ya sé que cuando pone ese tono de voz de que está contento es porque nos quiere engañar, así que voy a poner que no. Les cuento. ¿Qué es una respuesta? Pucha, qué mala gente, no están colaborativos. Entonces, les cuento. En una sociedad muy avanzada como Japón, hay lugares, urbanizaciones, donde las personas salen en la mañana y barren de la mitad de la pista para su casa. Barren, 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 barren su frontis, recogen todo y lo ponen en su bolsita de basura. Todos los vecinos hacen exactamente lo mismo, entonces todas las calles siempre están limpias. Esa municipalidad se ahorra miles de yenes, o yuanes, yenes será, en
sueldos y materiales y cosas de la limpieza del barrio de las calles. En contraposición con esa situación, hay personas que dicen, yo pago todos mis impuestos y además, como sé que va a pasar en un rato el barrendero, lanzo acá mi basurita a la calle. Total, para eso les pago. Hay otros que son absolutamente conchudos, piensan que son graciosos y dicen, yo le estoy dando chamba a esas personas. Y es exactamente el mismo principio filosófico por el cual el capo de la droga vende droga y dice, yo le estoy dando trabajo a todos estos distribuidores. Tipo de administración. Prácticamente el 85% es administración directa. ¿Qué cosa es la administración directa? Quiere decir que la misma municipalidad se hace cargo de su limpieza. 34% tiene administración privada y un pequeño 2% que se puede ver por ahí tiene administración mixta. Administración privada quiere decir que yo como municipalidad soy de la nueva era, soy mucho más ejecutivo, la verdad no quiero entretenerme con minucias, entonces voy a contratar a una empresa y le voy a decir, empresa, yo te voy a pagar un poco más de lo que gastaría, etc. Se gasta más con la administración privada, pero te voy a hacer un contrato y este contrato te obliga a tenerme todo este distrito hecho un anís, limpiecito. No me interesa si pasas una vez o pasas 5 veces por la misma calle, pero mi distrito tiene que estar limpio. Y bueno, es un poco más caro, pero a veces funciona, a veces no funciona. La administración directa lamentablemente también tiene su yin y su yang. Es decir, lo bueno es de que la municipalidad lo hace, es decir, la municipalidad sabe de los costos, tiene a sus supervisores, sabe dónde se puede, dónde tiene problemas, dónde tiene aciertos y todo. Lo malo es que como no es una empresa privada, si la administración pública de la municipalidad se pone conchuda o no le da la gana o se pone a robar, lamentablemente ellos serían juez y parte, ¿no? Recolección y transporte. Lima Centro tiene 96% de cobertura de recolección y transporte de los residuos. Podría ser porque está completamente urbanizada y porque tiene pistas y veredas asfaltadas y porque más o menos ya son zonas recontra recorridas y con facilidades para que pasen camiones, camionetitas o lo que sea que esté recogiendo por ahí. Lima Norte es la zona con menor cobertura. Podría ser por N factores, ¿no? Podría ser porque es muy grande, o porque tiene mucha población, o porque creció tan pero tan desplazada que las callecitas son demasiado pequeñas, algunas para que pasen los camiones, o el exceso de pueblos jóvenes, invasiones y demás. En general, falta mejorar la atención en vías limítrofes entre distritos, a veces hay litigios y cosas, zonas de laderas donde no sube ya el camión, la camioneta, no sube nada para poder recoger los residuos, accesos difíciles y nuevos asentamientos humanos que se van creando pues día a día. También existen los pasivos ambientales de residuos sólidos. ¿Qué cosas son los pasivos ambientales de residuos sólidos? Pues los pasivos ambientales de residuos sólidos son botaderos. Son las zonas donde se han ido acumulando residuos sólidos durante años y que quedan pues inservibles, son identificadas y todo. Pasivos ambientales de residuos sólidos activos, lugares donde activamente la población sigue botando residuos. 10 en Lima, identificados.
Inactivos, lugares que tienen la acumulación de residuos, pero de alguna manera o se hizo algún tipo de control o manejo o dejaron de tener la preferencia de la población, 5. Total, 15. Los activos tienen 154 hectáreas contaminadas y los inactivos 38 hectáreas contaminadas. Los pasivos ambientales de residuos sólidos también son las acumulaciones de residuos de la construcción. Entonces, de las zonas de pasivos ambientales, hay algunos que tienen residuos de la construcción, 7, y hay otros que son de residuos municipales, 5. Y hay lugares que son de residuos mixtos, ¿no? Viene el camión, bota su desmonte, viene la población y lanza su basura. Segregación en la fuente. Estos datos son oficiales de OEFA 2014. Ojalá que hayan mejorado. Segregación en la fuente. Todas las municipalidades, eso lo vamos a ver más en nuestra clase que tiene que ver con el PIGARS, el GALS y las metas MEF. Pero el papá MEF les dice a todas las municipalidades, municipalidad, este año tengo una meta. Tengo la meta, tengo la visión de que todas las municipalidades tengan un pilotito de segregación. Y al siguiente año será, tengo la meta de que no tengan un pilotito, sino tengan un pilotote. O tengo la meta de que también hagan compostaje. Y las municipalidades, obviamente, se hacen las locas y dicen, no, no creo, no pasa nada. Y el papá MEF dice, bueno, pero si cumples mi meta, te doy dinero. Y ¡ching! Todas las municipalidades se apuntan ahí y tratan de hacer su piloto, por lo menos hacen la finta, o es un piloto chiquititito que no sirve, no es ni escalable, pero bueno. La cosa es de que ahí se van animando de a pocos. Entonces, segregación en la fuente. Lima Norte tiene 0.039% de sus residuos segregados en fuente. Lima Centro 0.2, Lima Este 0.1, Lima Sur 0.008, menos del 1%. En provincia también, las metas MEF también les pueden dar premio en dinero por cumplir las metas. Además de eso, hay un tema de formalización de recicladores. Del 2012 al 2015 se han registrado más de 1.650 recicladores. El mecanismo, la ley del reciclador con su reglamento y todo lo demás, lo que nos dice es que deben estar inscritos en su municipalidad para que puedan ir recogiendo los reciclables de la calle. Muchas de estas personas no les da la gana de inscribirse, que es totalmente gratis. Otras personas se asocian, a veces la municipalidad les da campaña de vacunación gratuita o coordinaciones gratuitas y un montón de beneficios, ¿no? Pero no les gusta, no se animan, hay de todo. Existe un total de 1.223 recicladores informales. Por el contrario, se han formalizado y asociado a 427 en asociaciones de recicladores. Existen 15 asociaciones registradas con documentación actualizada. Y en la actualidad se encuentran en proceso de formalización 70 recicladores más. Bueno, ese es al año 2017. ¿Cómo se formalizan los recicladores? Tienen que estar registrados en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Deben estar asociados a una asociación. A veces las asociaciones les cobran cupo de entrada o a veces les cobran una mensualidad pues, de $1, etc. Deben vacunarse 3 dosis de hepatitis B y tétanos. Usualmente hay campañas que son gratuitas si coordinas con la municipalidad.
deben de asistir a una capacitación de 4 horas. Eso no les agrada para nada. En la municipalidad, a veces la municipalidad da galletitas y cosas, ¿no? Depende de la municipalidad. No sé cómo será la de Villa El Salvador. No sé si alguno de ustedes está haciendo ya sus prácticas en la municipalidad de Villa El Salvador. Hay bastantes untelcinos por ahí. A veces los mandan al Progreseves, a veces los mandan por otro lado, pero ahí van. Lamentablemente, como no son ingenieros, sino que son pues ni siquiera bachilleres, ¿no? Son últimos ciclos, no tienen trabajos tan, pero tan interesantes a veces, sino que los ponen solamente pues a encuestar, a supervisar, a recoger datos, pero igual es interesante y se aprende bastante. Principales problemas de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Alguna vez pregunté esto en el examen y una alumna me contestó de la primera parte de esta clase con los problemas generales de la gestión de residuos sólidos. ¿No? Estos son los problemas directamente identificados por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hay operadores informales de residuos sólidos. ¿Ustedes sabían que hay ladrones de residuos que tratan de robarse los residuos antes de que la municipalidad los recoja? Interesante, ¿no? Ni para los residuos. La inseguridad le llega a todos. Inadecuado manejo en el transporte de los residuos sólidos, falta de cobertura en el servicio de limpieza pública, disposición de residuos sólidos en lugares no autorizados. Objetos y materiales en desuso que son abandonados en la vía pública, lo he visto en Miraflores. En una esquina, una calefacción, más allá un aire acondicionado, por acá un hornito. Y lo vi en la mañana. Podría ser que esa zona tenga algún tipo de recojo de reciclables a esa hora y por eso lo sacaron, pero se me hizo raro. Presencia de segregadores informales, escasa educación ambiental, reducida capacidad de gestión y manejo de los residuos sólidos en algunas municipalidades distritales, sobre todo por baja recaudación de arbitrios, que los deja sin ningún dinero para pagarle al personal o la gasolina para que recojan bien los residuos. También tenemos problemas asociados al manejo de los residuos de la construcción. No existen botaderos. No se cuenta con un diagnóstico que nos diga cuántos residuos se estarían generando por mes, por año, etcétera, para poder planificar algún tipo de solución. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ya tiene bueno, debería hacer un diagnóstico de residuos de pequeños generadores. No se puede. Es muy difícil. Si yo hoy día se me ocurre tumbar una pared de mi casa, nadie se entera, nadie tiene control de eso. La municipalidad tampoco no se da abasto para controlar todo esto. La Municipalidad Metropolitana de Lima es la responsable de identificar posibles lugares para construir escombreras. Las escombreras lamentablemente no son rentables y no podrán atraer a muchos inversores privados. También hay problemas asociados al manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y lamentablemente se realiza el recojo por campañas puntuales, 2 veces al año, 3 veces al año, etc. En otros lugares que no son Lima, 1 vez al año. En algunos puntos de la capital ya se ha coordinado con el Ministerio del Ambiente y se han puesto ciertos puntos para recojo de RAEs. Pueden informarse en la página del Ministerio del Ambiente. Yo tengo un registro por ahí, pero es un poco antiguo, debe ser de hace un par de años. Deben haber más puntos ahora. Entonces van juntando durante el año sus aparatos eléctricos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y los llevan a ese lugar a desecharlos. Esta es una campaña del 2011, Tecnorecicla.
donde se recogió de Miraflores, Surco, Lima, La Molina, varios electrodomésticos ya malogrados y demás RAEs. Y ya, excelente. Ahora, si es que en algún momento van a tener que elegir una sola cosa para aprender de este curso, lo más importante sería que aprendan a tener el mapa mental de la gestión y del manejo de residuos. Gestión integral de residuos sólidos o gestión de residuos sólidos es manejar, primero la definición, ¿no? Es manejar los residuos teniendo en cuenta aspectos políticos, institucionales, sociales, financieros, económicos, técnicos, ambientales y de salud, con tecnologías específicas para cada componente del sistema. Hay un cubito de la gestión muy antiguo que nos dice que, por ejemplo, están las etapas: la generación, minimización, recolección, transporte, reciclaje, tratamiento, disposición final. Están los actores: agencias internacionales, gobierno local, gobierno central, sector privado, ONGs, sector informal, la comunidad, los generadores, etc. Y los impactos a la salud, ambiente, economía, seguridad, política y demás. Este cubito lo que nos quiere enseñar es de que todas estas cosas y varias otras son la idea de gestión. Cuando a mí me enseñaron residuos sólidos con este cubito, no terminé de atrapar muy bien la idea. Entonces he intentado yo hacer algo un poco más sencillo. Primero esta parte de acá. Jerarquía de la gestión. Lo mejor, más efectivo, más barato, más eficiente en eliminar la contaminación es la reducción en origen. Tratamos de hacer toda la reducción en origen que se pueda. Cuando ya no funciona, no se puede hacer más reducción en origen, pasamos a tratar de hacer reuso y reciclaje, también todo lo que se pueda. Luego llegamos a lo que es transformación de residuos. También es una solución, cuesta más tiempo, dinero, esfuerzo, recursos y demás. Y finalmente está la disposición final adecuada dentro del relleno sanitario. Todas son soluciones, pero esta de acá es la solución, de las mejores, de las buenas soluciones, la menos efectiva. Y la de acá arriba, la más efectiva. Ahora sí, vamos a diferenciar entre gestión y manejo. También existe un montón de floro y de ponentes y gente que se da la gran importancia que dicen, no, yo hago gestión integral. Y cuando cuando lo entiendes perfectamente, dice, ve que no te sorprendió, y dice, no, 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 yo en realidad hago manejo integral. Y así trata de sorprenderte con más cosas. No, la gestión integral complementaria, yo aplico las 5 R's. Ah, sí las conozco. No, no, quise decir las 6 R's. Ah, sí las conozco, quise decir las 7 R's. Y así sucesivamente hasta que traten de sorprender a la gente. A un ingeniero preparado, a una persona que sabe del tema, no lo van a sorprender pues con tonterías. Trataré de explicarles, como les digo, el corazón del mapa mental de gestión y manejo. La gestión es más grande que el manejo está dentro de la gestión. La gestión tiene que considerar cumplimiento legal y operativo y el manejo solo cumplimiento operativo. Más en castellano todavía. El manejo es yo muevo residuos. Y la gestión es yo garantizo que tú muevas residuos. No he podido resumirlo más todavía, tal vez algún día se me ocurre, pero la idea principal del manejo y de la gestión es esta de acá. No está en ningún libro, me la inventé yo y así se las enseño. Dentro de esta cajita medio roja, medio rosada, por favor nadie me diga
nombres extraños de colores. El pobre profesor Velarde solamente distingue 8 o 9 colores. Entonces, si es fucsia tamarindo, lima roja no sé qué, taninos todos esos nombres extraños para determinar colores, no. Para mí es una caja medio roja y la de acá afuera es una caja medio anaranjada. Entonces, hablemos solamente de la cajita roja, el manejo. El manejo tiene ciertos pasos, procesos del manejo. Limpieza, barrido, limpieza de espacios públicos, segregación, almacenamiento, recolección, valorización, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final. Qué casualidad, cada clase miraremos uno de estos pasos. ¿Cuáles de estos pasos pueden reconocer? ¿Han visto por ahí limpieza, barrido de calles, de espacios públicos? ¿Saben cómo se hace en su distrito, por su calle? ¿Alguna vez han visto a la persona que lo hace? Se hace con camión, se hace a pata, caminando, con escoba, con escobillón, con aspiradora. Segregación. La segregación como proceso del manejo es un paso de estos procesos y se puede hacer y se hace cuando se genera el residuo, es decir, el generador, ustedes generadores segregan. Si no segregan es porque están poniendo todo junto. Se segrega de acuerdo a lo que diga tu municipalidad. Si tu municipalidad te pide segrégame en orgánicos y en inorgánicos, tú segregas en dos. Si te pide segrégame en reciclables y no reciclables, también segregas en dos. Si te pide separa en reciclables, orgánicos y no y todo lo demás, separas en tres. Almacenamiento. El almacenamiento es cuando almacenas residuos. El almacenamiento inicial o almacenamiento primario es el primer tachito o la primera bolsa donde se guardó el residuo. Ese tachito, esa bolsa que está en tu cocina, que esté en tu baño y que tal vez esté en algún otro lugar de tu casa. También hay almacenamientos intermedios. Por ejemplo, si vives en un edificio, de tu tachito sacarás tu bolsa o sacarás tus residuos y los llevarás a un tacho más grande o tal vez al almacén central. Recolección, que es juntar los residuos de los diferentes puntos de almacenamiento primario. Valorización, dentro de la valorización está el reciclaje, el reuso y también la valorización energética. El transporte es cuando movemos los residuos fuera del área del generador. La transferencia es cuando movemos residuos que están dentro de camiones pequeños a un solo camión mucho más grande. El tratamiento es tratamiento de residuos y la disposición final es en el relleno sanitario. ¿Qué más? Avancemos. Además de eso, existe en nuestra legislación una herramienta que se llama acondicionamiento. Y esta herramienta cambia la forma de los residuos sólidos para ayudarnos a que pasen más rápido o mejor por los procesos del manejo. Por ejemplo, dentro de acondicionamiento, como una herramienta de ayuda, está la segregación. No es esta segregación. Profe, pero son igualitas. Sí, es un poco confuso. Tal vez la ley no la hicieron ingenieros sino abogados. Esta segregación, que es un acondicionamiento, que es una herramienta, se puede hacer
Cuando están barriendo la calle, pueden estar recogiendo los plásticos. Cuando están en un almacén, alguien puede estar poniendo en una esquinita los metales. Cuando están dentro del camión de basura, deben haber visto que los operarios a veces tienen bolsitas a los costados donde van guardando cosas valiosas. No es la fase de segregación, sino que es la herramienta segregación. ¿Qué otras herramientas? ¿Siguen despiertos? A ver, unos 5 sís para saber que siguen ahí. Listo, muchas gracias. Seguimos entonces. No vaya a ser, una vez vi no fue un meme, fue un video, donde el profesor llegaba, ponía su grabadora, le hacía clic y empezaba a dictar la clase grabada y se iba, y todos los estudiantes habían puesto su grabadora para grabar la clase y también se fueron. El salón estaba recontra vacío. Bueno, entonces, ¿qué otras cosas tenemos como herramientas? El almacenamiento, limpieza, muy conocidas, trituración o molido, compactación física para hacer que el tamaño, el volumen de los residuos sea menor, empaque o embalaje, ponerlo en bolsas o en cajas, porque a granel es más difícil de manejar. Hay otros procesos, métodos o técnicas que podrían darse, tal vez los sacas de otros países, de literatura, o si no, tal vez el MINAM también establecerá en el futuro más acondicionamientos. Otro punto muy importante que se desdobla en más ideas es la valorización. Reciclar es valorización. Compostar es valorización. Reutilizar es valorización. Recuperar aceites. ¿Sí? ¿Adivinaron? Es valorización. Bioconversión es valorización. Profesor, eso me suena interesante. Tenemos una clase, es hasta ahorita mi técnica favorita, es lo máximo, lo más avanzado por ahora para tratar los residuos. Y tenemos una clase de eso, pero creo que es la clase 12. Coprocesamiento, coincineración, generación de energía, biochar. Todas estas son valorizaciones. Que el artículo 65 nos diga que son valorización, obviamente nos hace entender que el compostaje y la bioconversión y el coprocesamiento y la coincineración no son tratamientos. Por si acaso, no vaya a ser que ponga una pregunta capciosa de esas en el examen y caigan toditos. Tratamientos. ¿Qué cosas son tratamientos? Los tratamientos disminuyen la peligro. Ajá, mi público despertó, está más activo. Profesor, ¿qué es el biochar? ¿De qué se trata? El biochar es una palabra. Y esa palabra la usan para tres cosas diferentes. Número 1, el biochar es una filosofía de captura de carbono que nos dice: voy a convertir los orgánicos en carbón y ese carbón lo voy a enterrar en la tierra. Ese carbón no va a ir a la capa de ozono, no va a ir a hacer calentamiento global, sino que se quede en la tierra y las raíces de la planta lo atraparán para fabricar hojas, flores, frutos y demás. ¿Qué más? El biochar, también le dicen biochar a la máquina o a la técnica para fabricar el carbón, que en realidad técnicamente es una pirólisis, es decir, es una combustión sin oxígeno o con muy poco oxígeno. Y otra acepción más, biochar también le dicen al carbón resultante del proceso de pirólisis de residuos. Es complicado, pero por lo menos ya les pinté la cancha. De acuerdo a esos tres significados, cuando alguien hable de biochar ya sabrán a qué se refiere. Con el que calce, el significado que calce más es ese.
Entonces, tratamientos. Según la ley peruana, los tratamientos son muchas tecnologías que pueden hacer solidificación, muchas tecnologías o químicos o productos que pueden hacer neutralización, tecnologías de químicos y todo lo demás que pueden hacer estabilización, tecnologías que hagan incineración, tecnologías que hagan pirólisis, tecnologías que hagan esterilización, en este caso por autoclave, también pretratamientos para hacer CDR. CDR es combustible derivado de residuos, es decir, hay tecnologías que usan los residuos de la ciudad, los trituran, los secan, los mezclan en proporciones adecuadas y fabrican un combustible, es decir, algo que se puede quemar en grandes hornos para generar muy buen calor. Y otras que diga pues MINAM después o alguna otra autoridad. Entonces, como ya les expliqué los procesos del manejo, aquí tenemos una flecha porque es un proceso y acá tenemos los pasos. Hay limpieza, hay recolección, almacenamiento, la segregación que la queremos hacer siempre al inicio, pero se puede hacer también en la recolección, en el almacenamiento, etc. El transporte, en medio de lo que estás transportando los residuos para que vayan a algún lugar, puedes tener una planta de transferencia, entonces muchos camiones pequeños ponen sus residuos en un camión más grande y el camión más grande es el que se va a donde tiene que ir. Los residuos pueden ir a la valorización, ya vimos todo lo que hay dentro de valorización. Los residuos pueden ir al tratamiento y los residuos pueden ir a la disposición final. Me faltan un montón de flechas porque también de la valorización una parte puede ir a disposición final o una parte puede ir a tratamiento y de tratamiento una parte puede ir a valorización y otra a disposición final, pero ya se complica la cosa. Listo, entonces esto sería el manejo. Yo muevo los residuos hasta que llegan a su valorización, tratamiento o disposición final adecuada. Vamos a tratar de atrapar voy a tratar de que atrapen las ideas de gestión. Si todo esto es manejo, ¿qué podría ser gestión? Disculpen, falta una idea más. El manejo de residuos se hace en 3 lugares geográficos diferentes. Se hace dentro de las paredes del área del cliente. Tu cliente puede ser una casa, tu cliente puede ser una universidad, un colegio, una empresa, un almacén, una minera, una petrolera, etc. Dentro del área del cliente, tú haces, bueno, en caso municipal, contamos limpieza. En caso de que fuera un cliente privado, la limpieza normalmente no la contamos porque es tan chiquita e insignificante que va dentro de recolección. Tenemos recolección, almacenamiento, la segregación y demás. El transporte es el paso que saca los residuos del cliente, los lleva por las rutas del Perú, es decir, todo este rectángulo de en medio es calle, avenidas, trochas, carreteras, ríos, lagos, mares, por el aire, etc. Y lo mete por la puerta, le abren la reja, está la garita, el guardián, a otra área geográfica que está dentro de las paredes de quien va a hacer la disposición final, la valorización, el tratamiento, etc. Entonces, el manejo se realiza en 3 lugares diferentes. Dentro de las paredes del generador, en ruta y dentro de las paredes de quien te está dando el servicio de disposición final adecuada. En caso de la ciudad, tu cliente son todas las personas, entonces en las calles ya estás haciendo la limpieza, la recolección, haces el almacenamiento dentro de tu camión y lo llevas. Por eso es que para el ámbito municipal fusionan recolección y transporte para ellos
suceden en simultáneo. Ahora sí, si esos eran los procesos, si esos son los procesos del manejo, ¿cuáles son los procesos de la gestión? Todo lo que vaya a ayudar a que se realice el manejo, funcione el manejo. Logística, administración, contabilidad, permisos, normativas, rutas, horarios, contratos, exámenes médicos, equipos, EPPs, gasolinas, etc. Alianzas con proveedores, clientes, ONGs, autoridades y demás. Y monitoreo y control. Sin monitoreo y sin control no sabemos qué está pasando. Una vez más, tenemos nuestro cuadrito medio rojo, pero la gestión ve cálculos de costos y rentabilidad, todo el control del proceso, facturaciones, cobranzas, postventa, capacitaciones antes, durante y a veces después, materiales, permisos, equipos, ventas, rutas, informes a la autoridad y demás. Entonces, así es como trato de transmitirles esta idea de cómo se diferencia el manejo de la gestión. Hay profesionales famosos que dan ponencias acá y en el extranjero que no tienen claras estas ideas. Ya, casi terminamos. Uy, y es retarde, ¿no? Pero bueno, no importa, casi terminamos. Factores que influyen en la generación. Las estaciones del año, hábitos de la población, actividades predominantes, condiciones socioeconómicas, periodo económico, acontecimientos especiales. ¿Cómo influyen las estaciones del año? En algunos lugares, en verano, se producen más residuos y en invierno se producen menos residuos. En otros lugares, en invierno se producen más residuos y en verano se producen menos residuos. ¿Eso será todo? No. En algunos lugares se produce la misma cantidad de residuos, pero en verano se producen más plásticos y en invierno se producen más orgánicos. Lo que sabemos es que las estaciones del año afectan la generación de residuos. Ya se pueden poner a pensar cómo los afecta a ustedes. O sea, la población de Lima Sur, Villa El Salvador, por ejemplo, ¿cuándo consume más residuos? ¿En verano o en invierno? Interesante. Los hábitos de la población. Es una población muy tranquila, es una población muy fiestera, es una población muy trabajadora o muy comerciante, muy viajera. Actividades predominantes. Es una zona muy industrial, con mucho comercio, con mucho ganado, con mucha agricultura. Todas esas actividades predominantes cambiarán la generación de residuos, el volumen, el peso y el porcentaje de los tipos de residuos que genera. Condiciones socioeconómicas. Se ha visto por los datos que cuando más sube tu estrato socioeconómico, más residuos generas y residuos más reciclables. Ah, ya, profe, ya sé, ya. Entonces, para hacer la finta de que yo soy lo máximo, voy a empezar a generar más residuos. No, no hagan eso, por favor. Esa gente perdió el control, no tienen la educación suficiente, y eso que tienen bastante dinero y todo lo demás, para darse cuenta de que sus hábitos de consumo están generando más residuos de lo normal. Pero sí, los datos nos han demostrado que las personas de socioeconómico A, o tal vez B más, los que están por ahí, generan más residuos. Usualmente de mejor calidad, es decir, plásticos PET, cartones limpios, a veces metales. Periodo económico.
Si una población está pasando un mal periodo económico, tendrá menos generación de residuos. Si una población está pasando un excelente periodo económico, tendrá buena generación de residuos. Tendrá, sí, más generación de residuos. Acontecimientos especiales. Una población puede tener mapeado toda su generación de residuos, pero una vez al año tiene una fiesta para la Virgen de la Candelaria. Y todo ese mes se duplica la cantidad de turistas y se duplica o se triplica la cantidad de residuos. Y los camiones municipales o la gente que limpia nunca estuvo preparada. Un ratito. Ahora sí. Características de los residuos. Características físicas. Generación per cápita, composición, contenido de humedad, densidad, compresividad, poder calórico. Esa última siempre me da duda si debí ponerla en características químicas o no. Características químicas. pH, materia orgánica, cenizas, grasas y proteínas, elementos, NPK, etc. Características biológicas. Las más importantes, si tiene coliformes fecales, coliformes totales o patógenos entéricos. Para patógenos entéricos, usualmente miramos como indicador los huevos del minto. Caracterización. Creo que ya lo vimos, pero es una herramienta que nos ayuda a conocer las características de la generación. Nos indica la cantidad, volumen, tipo, humedad, coeficiente calórico de cada residuo. ¿Para qué nos sirve la caracterización? Esto fue alguna vez pregunta de examen. Como la caracterización nos da pesos y volúmenes, nos sirve para planificar, diseñar y operar sistemas de aseo urbano, dimensionar equipos, obviamente si queremos ser eficientes, si tenemos 10 metros cúbicos de residuos, no vamos a comprar un camión de 9 metros cúbicos, ni vamos a comprar un camión de 20 metros cúbicos, ¿no? ¿Para qué? Dimensionamos adecuadamente los equipos. Para diseñar y operar sistemas de tratamiento y disposición final de residuos, para desarrollar tecnologías apropiadas, mejorar métodos y equipamientos, para mejorar el conocimiento sobre los riesgos a la salud y al ambiente, principalmente cuando sacamos sus características peligrosas. Y con eso terminaremos la teoría del día de hoy. Bastante bien con el tiempo, eso que me aceleré al final porque en realidad da para más el tema. Dejaré de grabar para tener una grabación de la teoría y empezaremos con la práctica.